Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos de resolución de circuitos con varias mallas. En esta ocasión vamos a ver un teorema muy conocido y bueno, se explica y se enseña pues en numerosos cursos de electricidad o asignaturas eléctricas en diferentes ciclos de formación profesional o incluso a nivel universitario. Vamos a ver el teorema de Thevenin, ¿vale? Y en vez de contároslo así de viva voz, sin que os enteréis mucho a lo mejor de lo que os digo, pues vamos a utilizar este texto, ¿vale? Para intentar dejarlo lo más claro posible, ¿de acuerdo? Vamos a ver, os voy a explicar primero o a decir lo que es el teorema de Thevenin y su justificación, por qué se utilizaría, ¿de acuerdo? Mira, voy a leer con vosotros lo que pone aquí, ¿vale? Dice: mediante este teorema es posible reducir una red compleja con varias cargas interconectadas entre sí y encontrar un circuito equivalente sencillo, en el que solamente aparezca una fuente de tensión ideal con una resistencia en serie. O sea, lo que nosotros estamos buscando, ¿vale?, es que nos den el circuito que nos den, este por ejemplo, o cualquier otro más complejo, todo lo complejo que queramos. Al final tenemos que reducir ese circuito complejo, insisto, que nos den, lo tenemos que reducir a algo como esto, ¿vale? Lo tenemos que reducir a un circuito equivalente, sencillo, como acabo de leer, en donde aparezca una sola fuente de tensión, que la llamaremos V de Thevenin, ¿vale? Una sola fuente de tensión, ¿vale?, con una resistencia en serie a la que llamaremos R de Thevenin. O sea, sé esto. Debe de aparecer solamente esto. Tenemos que reducir, insisto, el circuito que nos propongan a esto. Una fuente de tensión en serie con una resistencia. Entonces, esto sería el circuito equivalente de Thevenin del circuito que nos den. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver cuál es su justificación. Dice aquí: supongamos que tenemos que calcular la corriente para diferentes valores óhmicos de la carga RL. O sea, imaginemos que tenemos que calcular la corriente que, una vez que nos den esto como enunciado, imaginemos que tenemos que calcular la corriente que viene por esta rama, ¿vale? Esto sería un circuito y entre los terminales A y B conectamos una carga RL. ¿Qué pasa? Que dependiendo de el valor óhmico de esta carga, pues si por ejemplo vale 10, pues si yo quiero saber la intensidad que recorre esta resistencia de 10 ohmios, pues tendría que resolver, como hemos venido haciendo hasta ahora, pues por el método de superposición, por el de mallas, por Kirchhoff, por lo que sea, pues tendremos que resolver este circuito entero o otro más complejo y finalmente calcular este valor de intensidad. Pero ¿y qué pasa si en vez de valer 10 ohmios vale, yo qué sé, 18? Pues otra vez tengo que volver a calcular todo el sistema con sus ecuaciones, etcétera. O sea, quiere decir que cada vez que yo quiera, que yo cambie el valor de esta carga, voy a tener que calcular este circuito completo, ¿vale?, con sus ecuaciones correspondientes, ¿vale? Entonces, este circuito o este teorema de Thevenin lo que va a hacer es que, como yo voy a transformar este circuito que nos den en este equivalente, ¿vale?, en el que solamente aparece una fuente de tensión en serie con una resistencia, insisto, como voy a transformar esto en esto, pues ahora le ponga la carga que le ponga, es mucho más sencillo resolver esto que esto. ¿Por qué? Porque esto al final va a ser pues una ecuación con una sola incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo, ¿vale? Eso es lo que aparece explicado aquí y aquí, que yo os lo explico así de viva voz, ¿vale? Entonces, ¿qué más se nos dice? Nos dice: a la tensión que aparece
cuando se... Esto es para calcular el circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Dice, a la tensión que aparece cuando se desconecta la resistencia de carga, se la conoce con el nombre de tensión de Thevenin. O sea, una vez que hayamos llegado de este circuito a este, ¿vale? Del que nos da el enunciado al que nosotros vamos a hacer, pues lo que nos dice es que la tensión que aparece entre este punto y este punto se le llama, ¿vale? Aquí lo pone, se le llama tensión de Thevenin, ¿vale? Tensión de Thevenin, por tanto, no va a ser lo que yo veo aquí en esta fuente, sino lo que hay entre A y B. A eso se le llama tensión de Thevenin. Aunque esa tensión de Thevenin, insisto, esa tensión de Thevenin va a ser la que pongamos aquí. Ese valor, por ejemplo, no lo sé, 5 voltios, será el que pongamos aquí. ¿De acuerdo? Y luego, dice que la resistencia que queda conectada en serie con la fuente de tensión del circuito equivalente es la resistencia de Thevenin, ¿vale? Y esta resistencia de Thevenin, chicos, ¿vale? Se corresponde a lo que hay entre los terminales A y B cuando sea... Perdonad por el brillo que aparece aquí. A ver si puedo así. Vamos a ver. Cuando se ha cortocircuitado esta fuente de tensión. Imaginaos que yo cortocircuito esto. Si lo cortocircuito, pues ¿qué me quedaría? Que esta resistencia está entre A y B. ¿Vale? O sea, recapitulo muy rápido. Lo que queremos hacer es, dado el circuito que nos propongan, pasar de este circuito a este, que es un circuito en el que tengo una sola fuente de tensión y en serie solo una resistencia. A esta fuente de tensión se le llamará tensión de Thevenin, que es la tensión que habrá entre este punto y este punto, aunque su valor aparezca aquí. Y esta resistencia en serie con la fuente de tensión es la resistencia de Thevenin. Y esta resistencia de Thevenin será la que haya entre el punto A y el punto B cuando yo cortocircuito esto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un ejercicio como ejemplo. Mirad, aquí lo tengo preparadito. ¿De acuerdo? Vale. Aquí lo que nos están diciendo es lo siguiente. Nos dicen, en el circuito de la figura se nos muestra el circuito equivalente de una fuente de alimentación. Bueno, nos dicen que esto es una fuente de alimentación. Bueno, eso está bien que nos lo digan, pero bueno, nos da igual que sea una fuente de alimentación, como si es nos da igual. El caso es que lo que nos dan es este circuito. ¿Vale? Y lo que nos dicen es lo siguiente. Dice, se trata de determinar la corriente y la tensión para los siguientes valores de la resistencia de carga RL. O sea, me están pidiendo que calcule la intensidad que circula por aquí y la tensión que hay aquí, ¿vale? Cuando la RL valga 10 ohmios y también cuando la RL valga 20 ohmios, ¿vale? Entonces, como he dicho al principio del vídeo o durante el comienzo del vídeo, si yo no aplicase Thevenin, ¿qué tendría que hacer? Pues nada, ponerle a esto un valor de 10 ohmios, calcular las ecuaciones de esta malla, la ecuación de esta malla, resolver el sistema y calcular aquí intensidad y tensión. Y ahora, si quiero cambiar la RL de 10 ohmios por una de 20, pues otra vez calcular las intensidades de esta malla, la intensidad de esta malla, o sea, las ecuaciones de ambas mallas y resolver. Este circuito, podéis pensar, bueno, tampoco es un circuito muy complicado. Claro, porque este no es muy complicado. Pero si en vez de poner un circuito de 2 mallas pongo uno de 3 o de 4 o de 5, pues ya tendría que estar calculando un sistema mucho más complejo en el que voy a tardar más tiempo, etc. Y recordemos que esto se hace para simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el circuito equivalente de Thevenin entre los extremos de la carga RL, o sea, entre estos extremos. O sea, lo que os he contado antes,
tenemos que encontrar del circuito de partida que nos dan, ¿vale? Tenemos que encontrar esto. Una fuente de tensión en serie con una resistencia. A la fuente de tensión se le llama tensión de Thevenin y a la resistencia en serie se le llama resistencia de Thevenin. Esto es lo que tenemos que encontrar. Esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, volviendo al ejercicio que queremos hacer, ¿vale? Pues lo que queremos, para encontrar este circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Entre estos extremos, entre A y B, lo primero que haremos, ¿vale? Será cortocircuitar la fuente de tensión de 5 voltios, ¿vale? Aquí tenemos una fuente de tensión, pues lo primero que vamos a hacer es cortocircuitarla. Y una vez que la cortocircuitemos, ¿vale? Vamos a calcular la resistencia de Thevenin, la resistencia equivalente. Entonces, vamos a pasar de este circuito a lo que queremos hacer. Mirad, primero vamos a, si os parece, voy a poner aquí cálculo de R de Thevenin. Vamos a poner aquí cálculo de la resistencia de Thevenin, ¿vale? Que se le suele denominar como RTH. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar las fuentes de tensión que tengamos. Entonces, esta rama, pues va a ser hasta el que así. Ahí está. Cortocircuitada. Y aquí vamos a coger la resistencia que tenemos, que es R1 igual a 2 ohmios. Y aquí tenemos la resistencia R2 igual a 100 ohmios. ¿Vale? De manera que esto es lo que tenemos. Y aquí dejamos estos extremos libres, porque esta es la carga, ¿vale? Yo quiero transformar al circuito equivalente de Thevenin todo lo que está a la izquierda de la carga. Eso, todo esto, ¿vale? Entonces aquí ponemos A y aquí ponemos B, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, esta resistencia está en paralelo con esta resistencia, ¿de acuerdo? Por lo que la resistencia de Thevenin que queremos calcular es la resistencia equivalente de lo que hay aquí. Y repito, esta resistencia equivalente son dos resistencias en paralelo. ¿Cómo se resuelve el paralelo de dos resistencias? Pues su producto partido de su suma. O sea, R1 por R2 entre R1 más R2. R1 vale 2, pues aquí sería 2 por 100 dividido 2 más 100. Y esto nos arroja un valor de 1,96 ohmios. Pues fijaros, esta resistencia que acabamos de hallar es la resistencia de Thevenin. Es la resistencia equivalente del circuito que nos dan cuando cortocircuitamos sus fuentes de tensión. ¿De acuerdo? Insisto, el ejercicio nos proporciona este circuito, pero podría ser un circuito más complejo, en el que en vez de tener dos resistencias en paralelo, pues tenemos, bueno, pues las resistencias en una disposición tan compleja como queráis, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que sepamos es que cuando nosotros quitamos esta resistencia de carga y nos quedamos con el circuito restante, ¿cómo calculamos la red de Thevenin? Pues simplemente cortocircuitando sus fuentes de tensión y calculando su resistencia equivalente. Su resistencia equivalente es la resistencia de Thevenin. Por tanto, ¿qué podemos decir? Pues que ya hemos calculado, insisto, la resistencia de Thevenin. O sea, ya hemos calculado esto. ¿Qué nos queda calcular ahora? Esto de aquí. ¿Vale? Nos queda calcular eso. Entonces, volvemos al ejercicio. Para encontrar la tensión de Thevenin, tendremos que recurrir al circuito equivalente que os voy a mostrar ahora a continuación. ¿Vale? Mirad. Yo tengo aquí, vamos a poner aquí ahora cálculo
quiero que lo veáis todo. Cálculo de, ahora vamos a calcular la V de Thevenin, ¿vale? La V de Thevenin, ¿vale? Entonces, ahora vamos a recurrir a lo siguiente, a este circuito. Yo tengo aquí esta resistencia, insisto, que va a ser la resistencia de Thevenin, y aquí tenemos la tensión de Thevenin, ¿de acuerdo? Y ahora esto es así. Insisto, quiero pasar de esto que me están dando como enunciado, en concreto de esta parte que me están dando el enunciado, que puede ser esta o todo lo compleja que queráis, quiero pasar a esto, ¿vale? A una sola fuente de tensión en serie con una sola resistencia. A esto se le va a llamar tensión de Thevenin y a esto resistencia de Thevenin. ¿Hemos calculado ya la resistencia de Thevenin? Sí, aquí, cortocircuitando las fuentes de tensión que tenemos y calculando su resistencia equivalente. Esto es 1,96 ohmios, o sea, esta resistencia de Thevenin ya la hemos calculado, que es igual a 1,96 ohmios. Ahora queremos calcular esta, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues vamos a volver a esta figura que tenemos aquí, a la inicial, ¿de acuerdo? Y vamos a eliminar su resistencia de carga, ¿de acuerdo? Y entonces, eliminando esta resistencia de carga, vamos a obtener la figura siguiente. O sea, si yo elimino esto, ¿vale? Voy a obtener la figura, o sea, me voy a quedar con esto, ¿no? Pues mirad, eso lo voy a copiar aquí. A ver, vamos a ver, esto a ver cómo lo hago. Lo voy a poner por aquí. Entonces, insisto, quito esto y me voy a quedar con esto. Quiero conseguir esto, pero para conseguir esto, ahora lo que voy a hacer es, del original, quito esto y voy a conseguir, y voy a dibujar eso, ¿de acuerdo? Al dibujar eso, pues a ver si tengo aquí una resistencia, fuente de tensión y resistencia. Pues lo dibujo aquí. Aquí tengo la fuente de tensión, que era una fuente de tensión de 5 voltios, aquí lo veis, con una resistencia R1 de 2 ohmios, con una resistencia R1 de 2 ohmios, y aquí una resistencia R2 de 100 ohmios. Y aquí una resistencia R2 de 100 ohmios. Cerramos por aquí abajo. Y esto será A, B. Esto será A, B. ¿Vale? O sea, lo mismo que tenemos, pero sin la resistencia de carga, ¿vale? La tenemos aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo quiero que comprendáis es que en este circuito simplificado la tensión de Thevenin es la que hay aquí, ¿vale? Aunque tensión de Thevenin aparezca aquí al lado de su símbolo de una pila, pero la tensión en el circuito de Thevenin es lo que hay entre este punto y este punto, ¿vale? Por tanto, del circuito equivalente, cuando quitamos esto, la tensión de Thevenin es la que hay entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora mismo lo que tenemos que hacer es calcular, ya que hemos calculado la resistencia de Thevenin aquí arriba, ahora hay que calcular la V de Thevenin, que insisto, es del circuito original, quitar esto y calcular la tensión que hay entre este punto y este punto, ¿vale? La tensión que hay entre este punto y este punto sería la misma que la que hay entre este punto y este punto, ¿ok? Por tanto, bastaría con resolver la ecuación de esta malla, ¿vale? Como hemos hecho en vídeos anteriores. ¿Cómo haríamos eso? Pues nada, ya sabéis que el sumatorio de R por I debe ser igual
a las fuentes de tensión que nos encontremos. Entonces, ¿qué R's nos encontramos aquí? La de 2 ohmios y la de 100 ohmios, ¿no? Entonces esto sería 2 más 100, que multiplica a la intensidad recorrida por aquí, esta intensidad, y sería igual a las fuentes de tensión, sería igual a 5. A 5 positivo, porque recorremos la fuente de tensión de menos a más. Si estuviese al revés, de más a menos, sería 5 negativo. Por tanto, yo, si despejo de aquí la intensidad, pues va a ser igual a 5 dividido entre 2 más 100. 2 más 100. Si yo hago esta cuenta, nos sale 0,049 amperios. ¿Por qué estoy calculando esta intensidad? Porque si yo quiero calcular la tensión entre A y B, que es la tensión de Thevenin, esa tensión es la tensión que hay aquí, ¿de acuerdo? Yo para calcular la corriente que circula por esta resistencia, necesito conocer su tensión, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que puedo calcular la tensión de Thevenin, que insisto, es la que hay aquí. Si es la tensión que hay aquí, es la tensión que hay aquí. Entonces, de la ley de Ohm, de I igual a V partido de R, si despejo la V es R por I. Sería R2 por I. ¿R2 cuánto vale? 100 ohmios. 100 ohmios. ¿Cuánto vale la intensidad que circula por aquí? La que acabamos de calcular. 0,049 amperios. Y si nosotros hacemos esta cuenta, nos quedan que son 4,9 voltios. Por tanto, es la tensión de Thevenin, son 4,9 voltios. O sea, me vengo aquí y esto van a ser 4,9 voltios. Por tanto, ya hemos hecho lo deseado. Ya hemos transformado el circuito que nos dan, que es relativamente fácil, pero podría ser todo lo complejo que quisiéramos. Hemos transformado este circuito en uno equivalente en el que tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia. A esta fuente de tensión se le llama tensión de Thevenin y a esta resistencia se le llama R de Thevenin. Y ahora que tenemos esto, ¿qué nos están pidiendo? Valores de la intensidad y de la tensión de esta resistencia cuando vale 10 y cuando vale 20. Pues ahora es tan sencillo como simplemente colocar aquí la resistencia que nos están pidiendo, o la de 10 o la de 20 o la que sea, ¿de acuerdo? Y calcular, pues esto, lo que nos piden, su valor de tensión, de intensidad y de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, si yo coloco aquí, ahora lo voy a poner en otro color, ¿vale? Si yo ahora coloco aquí la RL, ¿de acuerdo? Y yo pongo aquí, voy a separar esto un poquillo. Yo pongo aquí A y voy a poner con RL igual a, primero, con RL igual a 10 ohmios. Con RL igual a 10 ohmios, ¿vale? Pues con RL igual a 10 ohmios, pues esto es muy fácil. Me cojo aquí, me hago mi ecuación de malla, ¿vale? Con ese sentido, ¿vale? Y yo podría decir que voy a recorrer la malla en este sentido. Pues sería 1,96 más lo que vale esta RL, que vale 10 más 10. Esto multiplicado por la intensidad, ¿vale? Por la intensidad. ¿Y es igual a qué? Es igual a esta tensión positiva, porque la recorro de menos a más. Es igual a 4,9 voltios. Por tanto, si yo despejo la I, sería igual a 4,9 voltios dividido, pues 1,96 más 10, ¿vale? Estos serían ohmios, ¿vale? Pues si yo hago esta cuenta, nos salen 0,049
0,41 amperios. ¿Vale? La intensidad para una RL de 10 ohmios es de 0,41 amperios. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la tensión? Pues la tensión, lo ponemos aquí, la tensión en RL, esto sería la intensidad en RL, ¿de acuerdo? Intensidad en RL, si queréis, ¿vale? ¿Cuál sería la tensión aquí? Pues si despejamos de la ley de Ohm, que dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia, pues la tensión sería igual a R por I, o sea, sería igual a la propia RL por la I de la RL. ¿Cuánto vale RL? Hemos dicho son 10 ohmios. 10 ohmios por la I, que son 0,41. 0,41 amperios, 10 ohmios, 0,41 amperios, pues esto es igual a 4,1 voltios. 4,1 voltios. ¿Vale? Entonces, la primera parte es que con una RL de 10 ohmios, pues la tensión es de 4,1 voltios aquí y su intensidad 0,41 amperios. Y ahora vamos a poner el apartado B. Apartado B. Ahora con una RL de 20 ohmios. Ahora nos imaginamos que estos son 20 ohmios, ¿no? Lo pongo aquí. Con una RL igual a 20 ohmios. Pues lo mismo. Recorremos la malla. Sería 1,96 más, ahora no sería 10, sería más 20. Pues sería aquí 1,96 más 20 que multiplica a la intensidad recorrida. Esta intensidad recorrida es la intensidad que pasa por la resistencia RL, ¿vale? Es igual a los 4,9 voltios. 4,9 voltios. Por tanto, podemos decir que la intensidad que circula por RL es igual a los 4,9 voltios dividido de 1,96 más 20, 1,96 más 20 ohmios, y esto nos da una intensidad, un momentito, a ver si lo tengo por aquí, de 0,22 amperios. 0,22 amperios. Es lógico, ¿no, chicos? Es lógico. Si antes era una RL de 10 y hemos obtenido esta intensidad, al ponerle una resistencia de valor doble, vamos a obtener una corriente justo la mitad, ¿de acuerdo? Esto es la mitad de esto, ¿vale? Aquí debería de salir un poquito más, pero bueno, será por algún decimal, etcétera, ¿vale? Y ahora, la tensión en RL, la tensión aquí, pues es igual a R a su R por I. Pues sería igual a la propia RL por la intensidad RL. ¿De acuerdo? RL, ¿cuánto vale ahora? Vale 20 ohmios. Pues aquí ponemos 20 ohmios. Por la intensidad 0,22 amperios. ¿Vale? Pues esto nos sale 4,46 voltios. ¿Vale? 4,46 voltios. Y este es el resultado final que buscamos. ¿Vale? Recapitulamos de forma rápida. Nos dan este circuito, y nos piden que calculemos la intensidad que atraviesa esta resistencia de carga y también su tensión, ¿vale? Si lo hiciéramos convencionalmente, pues tendríamos que resolver este sistema, este circuito, con un valor y otra vez volver a resolver todo este circuito con este valor. Insisto, este circuito es pequeñito, es muy pequeño, 2 mallas, pero imaginaos que tenemos 5, 6, 10 mallas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular un circuito equivalente a este de aquí, en el que solamente haya una fuente de tensión y una resistencia en serie con la fuente de tensión. Lo calculamos como hemos visto, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hemos calculado, ya hemos obtenido esto.
hemos obtenido esto de aquí, que esto es el circuito de Thevenin, ¿de acuerdo? Con este valor de resistencia y con este valor de tensión. Y a partir de ahora, pues simplemente le acoplamos al circuito de Thevenin la resistencia que nos han dicho, caso de 10 ohmios y caso de 20, y si nos dieran 5 casos más, pues 5 casos más. Entonces ahora, claro, resolver este circuito de una sola malla no es lo mismo que resolver este circuito de 2, que, insisto, es también sencillo, pero podría ser de 5, 6 o 10 mallas, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo ponemos aquí y fijaros, con dos cuentecitas calculamos su intensidad y su tensión. En un caso, caso A, y en otro caso, caso B. ¿Vale? Bueno, pues espero haber resultado lo más clarificador posible. He intentado hacerlo lo más claro y conciso posible y que os hayáis enterado. ¿Ok? Venga, espero que así sea. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.